Patricia, por esa iniciativa, yo creo que muy importante. Y esto va a ser homenaje al doctor, ¿verdad? La parte que voy a presentar está muy asociada a biología y muy específicamente a las ciencias genómicas. Recientemente, desde hace unos lustros, las ciencias genómicas pues, cada vez ha tenido más capacidades de monitorear, por ejemplo, el genoma de organismos completos, no solo de humanos, sino también de bacterias, etcétera, ¿no? Una gran cantidad de información. Y lo que les voy a presentar es parte de lo que el doctor, una motivación y una de sus grandes, yo digo que inquietudes y que muestran parte de la juventud que tenía, incluso a esa edad, era el abordar nuevos temas. Gracias a él y a su motivación, pues yo entré a esta área de la biología de sistemas es lo que ahora se llama, y les voy a platicar algo de lo que hemos hecho en términos de entender cuáles son las alteraciones metabólicas en cáncer. Cáncer es un problema que realmente es un gran problema a nivel mundial para muchos institutos de salud, y aquí es una manera de poderlo abordar. El laboratorio pertenece al INMEGEN, como bien decía Patti, y también a la UNAM. Cuando uno entra de física a la parte biológica, es realmente a veces un choque. Uno está acostumbrado a que las bases de la física, como bien me los enseñaron mis maestros aquí presentes algunos, en términos de la mecánica clásica, por ejemplo, el electromagnetismo, la cuántica y obviamente la termodinámica, es la principal luz para poder entender lo que está sucediendo en sistemas biológicos. Sin embargo, cuando uno desea entender, ya sea el comportamiento de un microorganismo o bien no se diga las enfermedades humanas, allí es donde entra el reto. Uno de los retos de la medicina en este siglo. Lo que voy a hablar esencialmente es de esta parte que les digo, biología de sistemas, que esencialmente es tomar datos genómicos de distinta naturaleza, como lo voy a presentar, y hacer modelos computacionales para poder integrar esos datos y hacer predicciones. Esto es sumamente importante. Lo voy a representar en dos ejemplos que hemos estado trabajando. Uno en el cáncer, el metabolismo de cáncer es una de las evidencias centrales que ahorita muchas farmacéuticas están volcando para poder definir y tratar de detener la enfermedad, y otra es la diabetes. Finalmente plantearé algunas conclusiones. De manera genérica voy a decir, el sistema que vamos a tratar, o uno de los principales, es nuestro organismo, el humano. Sin embargo, sistema es complejo, es un sistema complejo, y podemos identificar principalmente que está conformado por varias interacciones. Actualmente, gracias a la bioinformática, uno puede representar redes a distintos niveles. Tenemos el genoma, los secuenciadores, que incluso aquí en México ya tenemos. Podemos identificar el conjunto de genes para una sola persona incluso. Desde el gen podemos caracterizar redes, como son redes de interacciones moleculares, por ejemplo, imagínense proteínas, o de interacción entre gen y gen. Hay unas reglas, hay una lógica de lo viviente, como decía Jacob. Eventualmente, si subimos la escala, podemos identificar redes celulares, estamos conformados por varios tejidos, y eventualmente estos tejidos son lo que hacen el fenotipo, lo que le llamamos fenotipo, la característica que nos hace distinguir cuando estamos sanos y cuando estamos enfermos. ¿Cuáles son los principios? Este es uno de los principales objetivos, entender cómo estos mecanismos globales pueden sustentar tanto la enfermedad como el estado de salud. Esta es una caricatura que recientemente, el año pasado publicamos en esta revista, Seminars y Cáncer, que esencialmente muestra los mecanismos que uno puede identificar en la literatura para el caso del cáncer. Uno tiene genes, está el núcleo, estos genes, es una caricatura obviamente, estos genes eventualmente pueden transcribir, están hablando esos genes, pueden formar mensajeros, pero dentro de esos mensajeros también puede haber otros componentes, otras piezas como microRNAs, que lo que hacen es bloquear estos mensajeros y lo que hacen es eliminar el proceso de traducción, de formación de proteínas. Eventualmente podemos subir la escala de descripción y tenemos proteínas que se interaccionan todas entre ellas, y estas proteínas, algunas son funcionales, otras llevan a cabo reacciones bioquímicas muy específicas, y en total el cáncer se ve a nivel metabolismo. Independientemente de qué nivel de descripción
uno analice en caso de cáncer, puede ser a nivel de microRNAs, de genes, de factores de transcripción, de proteína, interacciones proteína-proteína. Siempre hay una interacción, un cambio, una alteración a nivel metabolismo. Y esas alteraciones han sido recientemente motivo de varios estudios. Todo empezó de una observación hecha hace ya algunos años, que esencialmente es la siguiente. Cuando tenemos células cancerosas que están proliferando, uno imaginaría que físicamente lo que uno observa termodinámicamente es que esto está creciendo, ¿verdad? El tumor. Eso para crecer requiere de biomasa, requiere de metabolitos y además requiere de energía. Entonces uno dirá, bueno, se requiere energía para poder producirlos. Otto Warburg, hace ya casi 100 años, identificó que las células de cáncer tenían un mecanismo metabólico muy particular. Tomaban glucosa, exagerado, y lo que producían era lactato. Esta es una vía metabólica, no me voy a meter en detalles. Esta vía, cuando uno hace el análisis de cuántas ATPs, que es la moneda energética que se producen del orden de 2 ATPs. Sin embargo, hay otro mecanismo para producir ATP, energía, que es la oxidación, la fosforilación oxidativa. Por cada molécula de glucosa se produce 36 moléculas de ATP. Uno pensaría inmediatamente que esto es más eficiente. Sin embargo, en el cáncer lo que resulta más adecuado, lo que se observó, es este proceso. Entonces la pregunta fundamental, ¿por qué el cáncer, si estamos observando que está creciendo de manera desproporcional, por qué tiende a preferir este mecanismo de menos producción de energía? Esa es una de las grandes incógnitas actualmente. Es una observación original del efecto Warburg. Otto Warburg fue el que lo observó y lleva su nombre gracias a ello. Sin embargo, esto solo es uno de los perfiles metabólicos posibles. Actualmente se tiene una variedad de mecanismos metabólicos que las células de cáncer pueden conferir para poder producir esos metabolitos requeridos para ese crecimiento acelerado del tejido. Actualmente tenemos una ventana adicional. Las tecnologías genómicas, que se llaman, nos han permitido monitorear distintos niveles de información biológica. Desde el genoma, con los secuenciadores, los transcriptomas, usando tecnología muy refinada como es RNA-seq, ya disponible en México, el proteoma, que significa todo el perfil de proteínas que uno puede identificar, y además de manera cuantitativa, el fluxoma, que significa las reacciones bioquímicas, ese flujo de transformación de ciertos metabolitos a otro, ya es posible monitorearlo para ciertos organismos, y finalmente el metaboloma, que significa las concentraciones de los metabolitos que están llevando a cabo. Todas estas capas de información biológica nos dan información, no solo del estado normal, digamos, funcional de un tejido, sino también de las alteraciones de enfermedades, ¿no? La gran pregunta es cómo tratar de hacer una interpretación coherente, ¿verdad?, de todos estos datos. Aquí es una gran cantidad de datos y es uno de los grandes retos. Yo les voy a hablar de uno de los paradigmas que usamos en el laboratorio, que lo trabajamos en la Universidad de California, en San Diego, y esencialmente es, de estos datos hay que hacer modelos. Es el propósito, modelos cuantitativos que nos permiten generar hipótesis biológicas y después regresar al laboratorio para probarlos experimentalmente. Esta es, la visión global que se publicó en esta revista en el 2006, dentro del laboratorio de Bernard Paulson, y esencialmente es lo siguiente. Una vez que yo ya elegí un organismo de interés, yo tomo su genoma, el transcriptoma, que quiere decir los genes, la expresión de los genes, su proteoma y otras tecnologías genómicas actualmente disponibles para poder hacer una reconstrucción metabólica de ese organismo muy particular. Esto ya es posible utilizando la bioinformática. Una vez que yo tengo esta reconstrucción metabólica, imagínense la glicólisis, el ciclo de Krebs, la vía de pentosa fosfato, los ácidos grasos, con todo ese conjunto de información, de reacciones, de piezas de este rompecabezas, yo lo represento matemáticamente para poder hacer preguntas al sistema. El año pasado salió publicada la reconstrucción a partir del genoma humano, cuál es la reconstrucción metabólica del humano, y contiene cerca de 7,000 reacciones bioquímicas. Esto constituye una base interesante para poder
utilizar estas tecnologías, generar modelos computacionales y crear hipótesis biológicas que nos ayuden a entender el origen de la enfermedad o la evolución. Una vez que tengo esta representación matemática de la reconstrucción metabólica del conjunto de reacciones bioquímicas, yo lo que hago es hacer modelos computacionales, preguntarles a través de, por ejemplo, analizar la topología, la arquitectura de la red, puedo analizar la dinámica con ecuaciones diferenciales, puedo analizar un circuito muy específico con ecuaciones estocásticas, etc. Hago mis hipótesis biológicas y después voy al laboratorio para probar si tiene o no sentido. Este es un caso clásico para dejarles en la mente. Tengo la glicólisis, es una vía muy clásica, estudiada por todos los bioquímicos. Cada uno de estos puntitos que ven ustedes aquí son los metabolitos y lo que hacemos es una reconstrucción de una base de datos también. Para cada reacción bioquímica, que es las componentes que ustedes observan aquí, yo tengo información codificada de cuáles son las proteínas que van a codificar, van a permitir la reacción bioquímica particular. Pero no tan solo eso, sino también tengo los mensajeros y también tengo sus genes. Tengo genes, mensajeros, proteínas y reacciones bioquímicas en la última capa. Hagamos este ejercicio a nivel genómico y vamos a construir una red muy extensa, ¿no? Estas reacciones bioquímicas para la glicólisis se pueden representar matemáticamente a través de una matriz y de esa matriz, que se llama matriz estequiométrica, empezar a explorar cuáles son las propiedades fenotípicas, metabólicas de ese organismo particular. Es un paradigma actualmente este esquema, uno de los paradigmas en biología de sistemas. Esencialmente, recapitulando, tengo mi DNA, ADN, identifico las piezas de este rompecabezas que pueden ser proteínas, metabolitos, reacciones bioquímicas, y con ellos reconstruyo redes para representar matemáticamente y después hacer preguntas a mi sistema. Este fue un artículo que publicamos en PLOS hace 2012, y en 2007 publicamos otro. Esencialmente es la reconstrucción de una bacteria fijadora de nitrógeno, el primer genoma secuenciado aquí en México. La reconstrucción fue de cerca de 500 reacciones bioquímicas, altamente curada cada una de estas reacciones, en el sentido de que hay evidencia experimental de que existe esa reacción en ese organismo particular. Una vez que tenemos la reconstrucción, combinamos con datos de tecnología genómica y con métodos computacionales para explorar cuáles son las capacidades metabólicas de este organismo. Este lo publicamos en PLOS ONE en 2011. Esencialmente fue la siguiente pregunta, ya abordando el tipo de cáncer. Y vamos a empezar por cáncer, lo sencillo, que son líneas celulares. Son líneas de cáncer que se cultivan en el laboratorio. Lo que hicimos fue hacer un cultivo, una curva de crecimiento, una simple curva de crecimiento del cáncer, que fuera este tipo de curvas, en el tiempo, cómo la densidad de estas células van cambiando, y por otro lado hicimos una reconstrucción de metabolismo central. La representamos a través de ecuaciones diferenciales y después simulamos la velocidad de crecimiento ahora in silico. A la hora de calibrar el modelo con los datos experimentales, que fue lo que estamos presentando aquí, fue el primer paso para poder hacer después predicciones. ¿Qué es lo que nos interesaba aquí? Identificar de toda esta tubería, red, ¿verdad?, de agua o de flujo, cerrar una a una las llaves e identificar potenciales vías donde se cierran y la velocidad de crecimiento disminuye. Esto tiene gran importancia porque sugiere el modelo una manera, una forma de poder diseñar blancos terapéuticos muy específicos. Lo que hicimos fue exactamente lo que acabo de describir, cerramos cada una de estas llaves, en cómputo es extremadamente sencillo, y vimos cuál de todas ellas, de estos caminos que voy cerrando en estas carreteras, eventualmente disminuye la velocidad de crecimiento. El modelo hizo algunas predicciones, como la disminución de la actividad de lactato deshidrogenasa, piruvato deshidrogenasa, y esta combinación de doble enzima para el caso de la vía de pentosa fosfato. Estos tres casos se han verificado y se están sugiriendo por otros laboratorios del mundo como uno de los principales o posibles mecanismos de blancos terapéuticos. Este modelo estuvo sencillo. En el 2013 ya se hizo un recuento, un timeline, ¿verdad?, de cómo los modelos han sido evolucionando. En el 2010 este modelo, en mi grupo, lo publicamos junto con otro modelo en Estados Unidos, y actualmente el número de modelos
que se han estado perfeccionando incluyen tanto la generación de nuevas vías metabólicas, como ácidos grasos, poco conocidos para el caso del cáncer, como también reconstrucción tejidos específicos. No es lo mismo el cáncer de páncreas, por ejemplo, que el cáncer de mama. Cada tejido tiene su propio ambiente metabólico y eso es extremadamente importante tomarlo aquí. Los últimos modelos que se han representado y se han publicado han estado ya tomando en cuenta esa nueva variable. ¿Qué es lo que recientemente hemos estado haciendo? Utilizar esta tecnología que se llama metaboloma, que significa cuantificar una serie de metabolitos como el ATP, NADPH, ribosa 5-fosfato, etcétera, de manera cuantitativa en dos condiciones particulares. Por ejemplo, imagínense una muestra sana y una muestra de enfermos. Esto lo hicimos en una universidad, en la Universidad Keio, es donde tiene la tecnología para poder cuantificar estos metabolitos de manera global. Se identificaron cerca de 200 metabolitos, esto es un log change, esencialmente este cero, lo que ustedes ven aquí, significa estos ejes, los renglones significan los metabolitos, y si están cerca del cero, prácticamente en dos condiciones distintas, lo que indica es que no están cambiando. Sin embargo, es posible identificar ciertos metabolitos que sí cambian en una condición con respecto a otra. Eso nos da información de cómo estas redes metabólicas están cambiando y caracterizando el fenotipo anómalo, por ejemplo, en condición A, con respecto a un control, condición B. Esto lo hicimos atrás de toda esta teoría que generamos, propuesta, esencialmente fue la siguiente pregunta. Imaginemos que tenemos dos condiciones, células de control y células de cáncer, HeLa en particular. HeLa es una de las líneas celulares más caracterizadas en el mundo de cáncer de cérvix y son muy estudiadas. Con la ayuda de metaboloma identificamos perfiles de concentración de metabolitos y la pregunta que planteamos fue lo siguiente: si yo tengo la red metabólica y tengo sus metabolitos, ¿cómo puedo caracterizar la actividad metabólica de tal manera que garantice que yo voy a tener estas concentraciones que yo estoy midiendo experimentalmente? Esto lo publicamos el año pasado en esta revista y fue esencialmente esta idea. Lo que hicimos de manera simple fue considerar esta matriz estequiométrica, contiene todas las reacciones bioquímicas incluidos en el modelo, y esta V son los flujos metabólicos de cada una de las reacciones bioquímicas. Si es que multiplica uno S por V, esto me da la derivada temporal de las concentraciones con respecto al tiempo. Si yo considero el estado estacionario, esta ecuación se reduce, y asumiendo que todas las reacciones siguen ley de acción de masas, es decir, el flujo metabólico es proporcional a las concentraciones de los reactantes, uno puede reescribir esta ecuación. Este término contiene información sobre las constantes cinéticas, lo cual no conocemos. Este término matricial contiene información sobre las concentraciones metabólicas del componente, y esta S representa la reconstrucción metabólica. De tal manera que si tenemos dos condiciones y tenemos las concentraciones metabólicas de cáncer y normal, este componente matricial queda perfectamente bien definido, seleccionando los perfiles de metabolitos y sustituyendo en esta. La solución de esa ecuación pues, es de álgebra lineal, es el espacio nulo, y esto nos da una caracterización de posibles respuestas metabólicas generadas por ese componente, de tal manera que se garantizan las concentraciones que yo estoy midiendo. Aquí lo que estamos representando es, tomamos las condiciones sanas con su metaboloma, que es el cono azul, imagínense, que son reacciones bioquímicas, fenotipos metabólicos, y la zona roja son las concentraciones metabólicas para el caso de cáncer. Cuando yo hago la comparación de este espacio multidimensional, es posible caracterizar las diferencias metabólicas que están sucediendo en una con respecto a otra condición. Este artículo se publicó en esta revista, y estos son los perfiles metabólicos de estas dos muestras, HeLa y HACCAT como control y HeLa como línea celular. Esta es la información que da el método. Esencialmente ustedes ven, esas son las reacciones bioquímicas, las transformaciones en una y otra, y hay flechas rojas que ustedes pueden observar. Lo que está diciendo el modelo es,
Estas reacciones bioquímicas en particular subieron su actividad en el caso del cáncer con respecto a la normal. Hay flechas azules que lo que indican es que el cáncer disminuyó su actividad metabólica con respecto al control. Esto permite hacer un mapa, un landscape, de cuáles son las alteraciones metabólicas entre estados normales y entre estados disfuncionales. Tenemos algunas conclusiones, algunas de ellas efectivamente reprodujeron lo que se ha reportado en la literatura, y tenemos algunas otras predicciones que estamos explorando ahora en términos computacionales. Estos métodos se han probado en otros casos, como puede ser la transición epitelio-mesénquimal, que desde el punto de vista biológico y del cáncer es central porque es lo que hace la metástasis, ¿no? Es un paso interesante para que la célula de cáncer cambie, se transforme y ahora se pueda mover y eventualmente irse a otros lugares del cuerpo o de los tejidos. Lo hemos aplicado en sistemas animales, esto ya es mucho más complejo, en tejido de rata. Hemos tenido ratas en el laboratorio donde esperamos a 16 días, se les inyecta un carcinógeno y empiezan a florecer los tumores. Tenemos una cohorte de ratas sanas, enfermas. Con el mismo método hemos podido caracterizar qué es lo que diferencia a nivel metabolismo entre sistemas normales y enfermos. ¿Qué es lo que queremos? Llegar a los modelos humanos, y esta es una de las propuestas, por ejemplo, que publicamos en este año, donde se tomaron cerca de 2,000 pacientes, y con esos 2,000 pacientes pudimos caracterizar e identificar cuáles son las actividades metabólicas, cómo hay diferencias, dependiendo del tipo de cáncer, el metabolismo puede generarse, puede activarse de distintas maneras. Actualmente, en colaboración con el INMEGEN y el Instituto Nacional de Nutrición, el SUBIRAN, estamos probando estos métodos ya con pacientes, cuando se les aplica la quimioterapia antes y después, ver cómo el metabolismo está cambiando, y queremos asociar este perfil de metaboloma a incluso variables clínicas, ¿no? Como la efectividad de la droga. Tenemos algunos otros proyectos en desarrollo, todos relacionados al cáncer y a otros sistemas un poco más retadores, como puede ser la diabetes, utilizando datos de microbioma. Esto ya no les voy a platicar, es una colaboración con el MIT. Para terminar, creo que ya mi tiempo agradezco colaboradores que están involucrados aquí en este proyecto. Es un proyecto multidisciplinario, obviamente. Hay oncólogos, hay gente del área de genómica, gente del C3, del Centro de Ciencias de la Complejidad, del INMEGEN, etcétera, ¿no? Y finalmente, el propósito de esta plática es esa inquietud que sí me gustaría transmitir a la nueva generación, a los jóvenes, el explorar un poco más nuevas áreas. Yo creo que es parte de ser joven, y el doctor Leopoldo García Colín es una de sus grandes enseñanzas. Muchas gracias. Sí. La hipótesis de estacionariedad, en el caso que presentaste, que permite de alguna manera reducir el problema de una ecuación diferencial. Sí. ¿Qué tan riguroso es eso? Es decir, cuando están creciendo, ¿sí se llegan a estacionar? Es decir, ¿sí puedes tener un estado estacionario? Es una aproximación, como tú bien dices, ¿eh? Y reduce la complejidad de manera significativa. Si es que uno no hace esa hipótesis, uno necesita saber todo el tipo de cinética que cada una de las reacciones se lleva a cabo. Y eso es prácticamente, ahorita, hay bases de datos que ya están tratando de curar, de tomar el tipo de forma de ecuación cinética, si es Hill, si es Michelis-Mendel o otra, o incluso fraccional, cinética fraccional. Pero eso es un gran reto por las constantes, ¿no? Esta es una simplificación, ¿no es cierto? Es válida porque te podría decir que las escalas de tiempo a las cuales los metabolitos relajan, si la comparas, no sé, en orden de segundos, por ejemplo, minutos, esa escala de tiempo, si estás hablando de ese en estado estacionario, creo que es una buena suposición. Claro, todo eso hay que probarlo, ¿verdad?
hay que ir al laboratorio y efectivamente verificar que lo que tú estás mencionando tiene sentido. Pero esencialmente es una simplificación que hacemos. Sí. ¿Ninguna otra pregunta? Osvaldo, muchísimas gracias. No, pues gracias. Gracias. Bueno, pues ahora el doctor Rosario Rodríguez,